Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, entremos en la historia de un líder que prometió transformar todo, pero ¿lo logró? Imagina un dirigente que llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y devolver el orgullo a una nación cansada de promesas rotas. Sin embargo, su gobierno pronto se vio envuelto en escándalos, divisiones ideológicas y crisis institucionales constantes. Así fue el camino de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, al frente de México. Al principio se mostraba como un reformador decidido, pero su mandato terminó acumulando un poder sin precedentes en la historia reciente del país. Entre 2018 y 2024, lo que parecía una era de renovación terminó marcado por la militarización, el conflicto social y una profunda polarización. AMLO no era simplemente otro populista latinoamericano. Su proyecto de cuarta transformación generó esperanzas genuinas tras décadas de frustración colectiva. No obstante, esa visión idealista fue revelando un alto costo político y social a medida que avanzaba su gobierno. A los 71 años, documentos filtrados expusieron decisiones polémicas y pactos cuestionables que debilitaron su credibilidad, incluso entre antiguos aliados. El precio de mantener su influencia política puede haber sido demasiado alto. De símbolo del cambio, pasó a ser acusado de debilitar las mismas instituciones que prometió fortalecer. Su historia comienza en Tepeitán, un humilde pueblo del estado de Tabasco, donde nació en 1953. Hijo de comerciantes, creció entre calles de tierra y ayudó desde pequeño en el negocio familiar. A los 14 años, una tragedia lo marcó, la muerte de su hermano menor en un accidente con arma de fuego. Ese dolor lo volvió introspectivo y lo acercó a la lectura. Inspirado por figuras como Benito Juárez, desarrolló una fuerte conciencia social y se destacó en los estudios. En los años 80 conoció a Rocío Beltrán Medina, con quien tuvo 3 hijos. Llevaban una vida sencilla, centrada en la lectura y la política. Rocío falleció en 2003 tras una enfermedad. Posteriormente se casó con Beatriz Gutiérrez Müller, intelectual con quien tuvo otro hijo, manteniendo siempre un bajo perfil en su vida familiar. Comenzó su carrera política en los años 70 dentro del PRI, trabajando con comunidades indígenas. Decepcionado por la corrupción, se unió al PRD en 1988 y más tarde fundó Morena en 2011. Perdió elecciones en 2006 y 2012, siendo tildado de radical, pero nunca abandonó su objetivo de transformar México. En 2013 sufrió un infarto, pero continuó con su estilo de vida austero, dormía poco, comía de forma simple y se hospedaba en casas de simpatizantes. Su mensaje contra la corrupción y en favor de los más pobres se fortaleció, especialmente gracias a las redes sociales. En 2018 ganó las elecciones con más del 53% de los votos, rompiendo con los partidos tradicionales e iniciando la cuarta transformación. Pero su gobierno no estuvo exento de críticas. Entregar obras públicas al ejército y reducir el poder de organismos autónomos levantó alerta sobre autoritarismo. Su relación con la prensa y las ONG fue tensa. Aún así, su apoyo entre los sectores populares se mantuvo fuerte gracias a programas sociales. La pandemia de COVID-19 fue su mayor prueba. Al inicio minimizó la situación, asistiendo a eventos sin mascarilla. Se contagió 2 veces, pero se recuperó. Su manejo de la crisis fue duramente criticado por la falta de una estrategia clara y la sobrecarga hospitalaria. Su negativa a usar mascarilla dividió opiniones. En el ámbito internacional, su imagen también se vio afectada. Declaraciones polémicas sobre el narcotráfico y el protagonismo militar en megaproyectos causaron alarma. Las reformas propuestas al INE y al Instituto de Transparencia provocaron masivas protestas ciudadanas. La polarización se intensificó y antiguos aliados se distanciaron. Pese a todo, mantuvo su agenda firme, motivado por su familia y la convicción de estar dejando una huella. La violencia seguía como un problema grave. En 2022 se registraron más de 34.000 homicidios. La estrategia de abrazos, no balazos no logró frenar a los cárteles. Al final, su gobierno dejó un país profundamente transformado, pero también dividido sobre el verdadero legado de su mandato. Las manifestaciones se multiplicaron en todo el país, pero adquirieron una intensidad particular en la Ciudad de México, donde las calles se llenaron de pancartas.
consignas y movilizaciones que daban voz al creciente descontento social. Los ciudadanos, cansados de promesas incumplidas y de una realidad que no parecía mejorar, expresaban su frustración ante un gobierno que, para muchos, había generado enormes expectativas pero pocos resultados concretos en términos de justicia e institucionalidad. Según la revista Proceso, uno de los medios más respetados del país, la impunidad, una vieja y dolorosa constante en la historia de México, seguía intacta a pesar de los reiterados compromisos de Andrés Manuel López Obrador de erradicar la corrupción desde la raíz y sancionar a quienes abusaron del poder. Durante su sexenio, AMLO impulsó una amplia gama de programas sociales con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables, y en 2019 creó la Guardia Nacional, una nueva fuerza de seguridad que, según él, venía a reemplazar la fallida estrategia militarizada de sus antecesores. Argumentaba que sus políticas estaban orientadas a las causas estructurales de la violencia y que requerían tiempo para mostrar resultados sostenibles. No obstante, la realidad en regiones como Tijuana, Culiacán, Zacatecas o Michoacán contrastaba con ese discurso. Allí, el miedo y la inseguridad seguían formando parte de la cotidianidad, con comunidades atrapadas entre el crimen organizado y la inacción estatal. Personas cercanas al mandatario, como Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía, reconocían en privado que el presidente se sentía profundamente presionado y emocionalmente agotado por décadas de abandono institucional y una herencia de corrupción endémica difícil de revertir. Casos emblemáticos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el constante aumento de feminicidios y las cifras aterradoras de homicidios dolosos, que en algunos años superaron los 34,000, mantenían la atención pública enfocada en los logros y fracasos de su gestión. Mientras tanto, AMLO seguía apostando por megaproyectos como el polémico Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, buscando dejar una huella de transformación económica. Sin embargo, para sus críticos, esas obras eran símbolos de centralización del poder, imposiciones que ignoraban los estudios ambientales y el consenso social. El país, decían algunos analistas, parecía avanzar en dos direcciones opuestas. Por un lado, había avances sociales. Por el otro, se debilitaban las instituciones democráticas. Con el final de su mandato acercándose en 2024, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Las promesas de campaña, como acabar con la corrupción, pacificar al país y fortalecer la soberanía, parecían demasiado ambiciosas para un solo sexenio. En su última conferencia de prensa matutina, López Obrador, a los 71 años, anunció públicamente su decisión de retirarse de forma definitiva de la vida pública y de las redes sociales. Aseguró que se sentía exhausto física y mentalmente, pero en paz consigo mismo y con su conciencia. Su paso por la presidencia había dejado huellas evidentes: una cirugía cardíaca, 2 contagios de COVID-19, años de giras intensas, presión constante y una ola incesante de críticas. Expresó su deseo de retirarse a su finca en Palenque, Chiapas, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto, alejándose por completo del ruido político que había dominado su vida por décadas. En entrevistas concedidas en sus últimos años de mandato, como la realizada por la revista Proceso en 2023, López Obrador mostraba un rostro más introspectivo y emocionalmente desgastado. Admitía que lo que más le afectaba no eran los ataques ideológicos de la oposición, sino las acusaciones injustas y las dudas sobre su integridad personal. A pesar de los escándalos, las tensiones con los medios, el conflicto con las organizaciones civiles y la creciente militarización del país, aseguraba que mantenía firme su fe en el pueblo mexicano, en su honestidad y su capacidad de resistir. Según su entorno familiar, el presidente estaba profundamente cansado, pero convencido de haber actuado según sus principios y su visión de justicia social. El legado de López Obrador continúa siendo objeto de encendidos debates en todos los sectores de la sociedad. Para millones de mexicanos, especialmente en las zonas más empobrecidas, AMLO fue un presidente cercano, empático y comprometido, que impulsó programas de bienestar como pensiones para adultos mayores, becas educativas, apoyos para madres solteras y jóvenes sin empleo. De acuerdo con datos del Banco Mundial, estas políticas sociales contribuyeron a una leve reducción de la pobreza extrema y ampliaron el acceso a derechos básicos. Sin embargo, en sectores urbanos, entre académicos, periodistas, empresarios y miembros de la clase media, prevalecía un sentimiento de decepción y desconfianza.
Las reformas al Instituto Nacional Electoral, INE, consideradas por muchos como una amenaza al equilibrio democrático, y el tono polarizante de su discurso, que dividía constantemente entre el pueblo y los conservadores, encendieron alertas sobre el futuro institucional de México. Aunque su gestión presentó avances notables en programas sociales, no logró frenar la violencia ni desmantelar por completo las redes de corrupción. La falta de resultados contundentes en el combate al crimen organizado y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos mancharon una administración que se presentaba como histórica. El Tren Maya, por ejemplo, fue visto por algunos como un emblema del progreso y el desarrollo regional, mientras que otros lo consideraron un atentado ecológico y cultural. La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, construcción de obras, control aduanero, seguridad pública, fue interpretada por organismos internacionales como un retroceso en la consolidación democrática. México cerró este sexenio con sentimientos encontrados. Por un lado, había quienes celebraban la ruptura con las élites tradicionales y el fortalecimiento de una agenda de justicia social. Por otro, muchos lamentaban la polarización, la opacidad y la falta de institucionalidad. López Obrador cumplió su promesa de no buscar la reelección, algo inusual en un país con una historia marcada por el autoritarismo. Y en su emotiva despedida desde el Palacio Nacional agradeció al pueblo mexicano por su apoyo, haciendo un llamado a seguir luchando por la equidad, la justicia y la soberanía. Su salida dejó abiertas muchas preguntas. ¿Fue realmente un reformador auténtico, o simplemente otro líder carismático que no supo resolver los problemas estructurales de México? Mientras descansaba en Chiapas, rodeado de naturaleza y junto a su familia, el país seguía analizando los efectos de su paso por el poder. Su figura sigue generando controversia. Para algunos, fue el presidente que representó una esperanza genuina, para otros, una amenaza para el sistema democrático. Aunque abandonó el escenario político, las consecuencias de sus decisiones seguirán marcando el rumbo de México por muchos años más. ¿Y tú, qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador logró transformar a México o terminó reproduciendo los mismos patrones de siempre? Promesas esperanzadoras, pero decisiones controvertidas. Déjanos tu comentario, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos análisis. Tu participación es clave para seguir reflexionando juntos.